Bueno, yo tengo aquí en Panamá alrededor de 7 años, bueno, 7 años y medio, ¿no? Y si hay algo del cual yo me di cuenta de inmediato en los primeros días es que en este país hay dinero, en este país hay oportunidades, en este país con mi trabajo, el primer trabajo que hice que fue ayudante general en una compañía, en una pequeña compañía que hacía reparaciones y pinturas y plomería. Con ese trabajo que conseguí a los 10 días de estar aquí, me di cuenta de que hay carros, hay dinero entrando en las casas, en los apartamentos, en la avenida Balboa. Yo recuerdo haciendo remodelaciones, me di cuenta de que aquí hay dinero. Y esto un poquito me sorprendió porque no pensaba ver tanta abundancia en este país. Yo estaba informado, pero bueno, pensaba que Panamá era un país así como menos desarrollado, ¿no? Y me di cuenta de esto, ¿no? Del dinero que hay, y me di cuenta de otra cosa al mismo tiempo, que este dinero está por lo general en las manos de los extranjeros. Aquí por lo general el que hace dinero, el que tiene dinero, el dueño de compañía, el dueño de negocio es extranjero. Y, y me di cuenta de esto, y pasando los meses me di cuenta más. Entrando a un almacén, siempre el dueño era judío. Llantería, el dueño era hindustán, como dicen aquí, ¿no? De la India. Eh, Mueblerías también, españoles. Otros palestinos, aquí hay muchos palestinos y todos tienen un negocio y a todos por lo general le va bien. Italianos, obviamente he conocido muchos exitosos, una buena parte, ¿no? Digamos la mayoría, los que han quedado han tenido éxito, han armado un negocio o han logrado de todas maneras tener una buena vida, ¿no? Y chinos, ni se diga, ¿no? Toda ferretería, todo mini super aquí es chino. Pero los panameños no. Y todo extranjero que llega aquí se da cuenta de lo mismo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué estos panameños no, a pesar de las dificultades que puedan tener o excusas muchas veces, por qué no logran cosechar en su propio país? Si tú vas a Alemania, un ejemplo, o Suiza, no sé, países cercanos de donde yo vivía, es imposible, casi imposible que tú llegues y el negocio es de un extranjero. El 99, digamos, por ciento más de los dueños de empresas son locales. Son alemanes en Alemania, son franceses en Francia, son chinos en China, son japoneses en Japón, pero aquí en Panamá no. Y es probable que esto se ve en otros países de América Latina también. Obvio, como aquí hay más razas, siendo un centro importante, ¿no? Logístico, bancario, hay más culturas juntas, entonces se ve más, pero es probable que lo mismo se vea en otros lados de América Latina. Pero bueno, yo vivo en Panamá, yo conozco Panamá. Eh, y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué digo eso de América Latina? Porque cuando veo un latino, bueno, el latino por lo general no logra tener éxito comparado con un chino, pues. Por lo general se mantienen como que se homologan al ritmo panameño, ¿no? A la renta, al nivel de renta, al nivel de estilo de vida de los panameños, los venezolanos, por ejemplo. Que cuando yo llegué era en 2017 casi había más venezolanos que panameños, ¿no? En la calle, y en ese trabajo donde yo estaba como ayudante general y ganaba $24 el día. El dueño era mexicano, extranjero, de nuevo. Tenía 2 panameños y tenía 4 venezolanos. Sí, eran 4. Entonces, ¿por qué? Yo fui pensando mucho, yo fui hablando y bueno, mucho extranjero te va a decir que el panameño es flojo, pero eso a mí no me convence mucho, ¿no? No digo que no sea así, pero no me convence, no es esa la razón. Entonces, las razones por la cual, o las razones por las cuales los panameños son más pobres de los extranjeros y ganan menos, generan menos dinero a lo largo de las décadas, es, según mi entender, una de las más importantes razones son las familias.
son la estructura familiar. O sea, para hacerlo más simple, el panameño tiene, por lo general, el panameño de pueblo tiene un hogar dañado. Por lo general, o no por lo general, pero muchos panameños vienen de familias donde había madre soltera. Cosas que yo no digo que en Italia no existe, pero así a este nivel tanto no. El tema de los hermanastros, ¿no? 3 hijos de 3 hombres diferentes. De nuevo, no, yo nunca lo había visto, pues. Y seguramente no lo vas a ver en la comunidad judía, en la comunidad china. Pero sí en la comunidad panameña, aquí en Panamá se ve mucho. Mujeres con diferentes hijos de diferentes hombres, solteras. Bueno, muchas familias también con abuso, ¿no? Con muchas cosas malas. Y del otro lado tú ves una unión familiar increíble. Los chinos, aparte de ser unidos, ellos planifican. Por lo general los chinos casi todos tienen 2 hijos. Casi todos, las parejas de chinos en Panamá tienen 2 hijos. No se dedican a hacer muchos hijos. Asimismo los europeos que vienen aquí y bueno, no tienen muchos hijos, como en Europa, ¿no? Los judíos sí, la comunidad judía aquí, yo he visto hasta una familia, yo he trabajado al vecino de esa familia y tenían 11 hijos, esa familia judía. Pero eso no los frena, no es un peso, pues, que a veces uno dice, no, los hijos son caros, no, porque con hijo o sin hijo, los judíos aquí por lo general trabajan duro y hacen plata. Entonces eso de las familias destruidas, de los hogares, digamos, débiles, de poca conexión entre hermanos, entre primos, poco respeto, poca unión, eso, según mi principio, es muy importante a la hora de hacer negocio, de hacer plata, a la hora de tomar una decisión económica. Por ejemplo, de cobrar para un servicio. Si tú brindas un servicio, venir de una familia difícil te da como hasta más estrés. Andas más estresado, no andas relajado, no tomas bien las decisiones. No tienes un padre, quién sabe, no hay un papá que te pueda dar un buen consejo, ¿no? Porque a veces uno es joven, pero llamas a tu papá y él te puede dar un buen consejo, ¿no? Entonces, no tener papá es un problema. A la hora del dinero, a la hora de dónde tú estás socialmente, ¿no? En la escala, lastimosamente, las sociedades se ordenan así, como una pirámide, como una escalera. Y siempre, por lo general, arriba vemos familias más ordenadas, matrimonios más exitosos. A veces también son matrimonios de interés, está bien, pero funcionan y lastimosamente los matrimonios de interés son más exitosos, ¿no? Que los matrimonios que derivan de una pasión, ¿no? De un momento de locura, de un año pasional y salió un hijo y se casaron y se divorciaron, ¿no? A veces el matrimonio de interés funciona mejor. ¿Y quién dijo que no hay amor ahí, no? Pero bueno, aparte de eso, el tema de tener papá en la casa, de tener un padre, es importantísimo. Y eso impacta la economía del individuo, sin duda. Aquí en Panamá yo he escuchado una vez, o va más de una vez, como un dicho, ¿no? Que es muy feo para mí. Que dice que mamá hay una sola y papá hasta en la tienda, ¿no? Y esto es muy feo, ¿no? Pero hay gente que lo dice, ¿no? Y se ríe, es así. Bueno, no es así. No es así. Esto es un gran problema cultural que yo vi en Panamá, en los panameños, quizás en los latinos, como dije. Pero bueno, como vivo aquí, vi eso aquí y imagínense que como la historia, ¿no? La historia es una maestra de vida, ¿no? Siempre nosotros debemos ver la historia y analizarla y qué pasaba antes para ver qué hacer hoy. Y en Roma había como aquí, ¿no? Una escalera, una sociedad, una pirámide. Y los que estaban más arriba, los que estaban encima del pueblo en Roma, en el imperio, en la república antes, o sea, hablamos de hace 2000 años, hace 2100 años, 2150 años, ¿no? Hace mucho tiempo.
La categoría dominante en Roma se llamaban los patricios. Los otros, ¿quién eran? Los plebeos, ¿no? Los plebeos eran el pueblo, que a veces vivían en el centro de Roma, en algunos barrios, en edificios de 3, 4 pisos de madera. Muchas veces se incendiaban, por eso en Roma había bomberos. Y estos edificios se parecen a las multifamiliares de aquí. ¿Y qué pasaba en esos edificios? Que no había padre. ¿Ok? Y los patricios, la categoría social dominante en Roma, ¿por qué se llamaban así patricios? Bueno, patricio viene de pater, de padre. O sea, simplemente los patricios eran los que conocían su padre, sabían quién era el padre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los romanos decían algo parecido a lo que dicen aquí en Panamá, que papá hay en la tienda y mamá hay una sola. Ellos decían mater semper certa pater unquam. O sea, la madre siempre es segura, es cierta, es una, ¿no? Lo ves, ya tú sabes quién parió el niño. El padre a veces, ¿no? Eso decían los romanos en su milenaria conciencia de cómo es el ser humano, ¿no? Y entonces el tener padre en Roma era importante. Y de ahí viene la palabra de pater, patricios. O sea, la categoría dominante en Roma tenía esta característica, que los padres reconocían los hijos, había matrimonio antes de los hijos, ¿no? Nacían adentro del matrimonio y el padre quedaba, ¿no? Ayudaba en el desarrollo y me imagino dejaba herencia. Lo mismo que vemos ahora aquí, ¿no? En Panamá y quién sabe en otros países, digamos, tercermundistas, ¿no? Entonces, esto es sin duda un problema, ¿no? O sea, el tema del padre, el tema de una familia sana, es muy importante. Y yo he trabajado aquí, ya después yo empecé a trabajar por mi cuenta, siempre en la construcción. Y he conocido muchos panameños, he trabajado por muchos panameños adinerados, yeye, como los llaman aquí. Y es lo mismo, es lo mismo. Los panameños de dinero tienen por lo general hogares más sanos, matrimonios más exitosos. La mujer que tiene 4 hijos del mismo hombre, 2 hijos del mismo hombre, no se ve el tema, no, por lo general en la alta sociedad panameña no hay padrastro, no hay hermanastro. Yo lo he visto, yo he trabajado aquí para doctores, más de una ocasión, doctores, abogados importantes, más de una ocasión panameños, y muchos dueños de compañía, gerentes y aparte que muchos tienen, ¿no? Cargan un apellido italiano, cargan un apellido griego, también, algunos clientes de apellido griego, ¿no? O sea, siempre tienen una conexión como con otro mundo, con otro país, con otra cultura, ¿no? Como que el que llega a Panamá de otra cultura, de la cultura china, de la cultura judía, de la cultura islámica, de la cultura italiana, tiene más éxito. El que viene de la misma cultura, el latino, el nicaragüense, el venezolano, no tanto, ¿no? Entonces yo he visto eso, yo considero que esto es el gran problema, ¿no? ¿Hay solución? Probablemente no, pero hay que entenderlo. Si uno es panameño y bueno, y le va mal en el tema del dinero, debe ver eso, analizarlo por lo menos, coger conciencia que bueno, es verdad, mi mamá era madre soltera, es verdad. Yo y mi hermanastro nunca nos hemos llevado tan bien, no hemos sido tan unidos, ¿no? Por lo menos aceptar que hay un problema, eso es lo primero, ¿no? Cogerlo como oportunidad, como prueba, bueno, una prueba que te hace más fuerte, pero si no entiendes que es un problema, no vas a ningún lado. Y siempre tratar de evitar esa mentalidad de víctima, ¿no? Que lastimosamente aquí es demasiado común, es como que está en el ADN, ¿no? Que es culpa del gobierno. Antes era culpa de Varela, cuando yo llegué, después la culpa del COVID, después la culpa del el presidente Cortizo que salió ahora. Con esa mentalidad de víctima no se va a ningún lado. Está bien, hay un problema, ok, tengo un problema, ok, perfecto, pero que eso sea opción para yo mejorar, ¿no? La casa, el tema de la casa, del equilibrio en casa es fundamental para el dinero, para la economía y a lo largo para la economía del Estado también, ¿no? La economía nace en las familias
pero se transmite después a grandes números en el Estado, así mismo como la familia, ¿no? La familia, ¿qué es? La familia es un pequeño Estado, eso lo decía el filósofo Hegel, si no me equivoco, un filósofo alemán, que la familia es un pequeño Estado. El padre es el presidente, digamos que la madre es un ministro y los niños son los pueblos, el pueblo. Entonces, si no hay orden a nivel familiar, no puede haber orden a nivel social, económico, de Estado. Otra referencia que a mí se me viene a la mente es que la misma palabra economía, si no me equivoco, la primera vez que se usa eso es en un libro, pues en un texto viejo también de un autor griego que se llamaba Oikonomía, ¿no? Oikonomía, el título del libro. Él se llamaba Xenofonte. Entonces, Oikonomía era un libro que trataba la economía doméstica, digamos. Era como un libro para las jóvenes que se iban a casar, ¿no? Entonces, oikonomía es, oikos es casa y nomía quiere decir leyes, ¿no? Las leyes de la casa, o sea, cómo se administra la casa. Así que el concepto de economía nace en la casa. Y de ahí que ahora la economía sea algo global, la economía del Estado, perfecto. Pero ahí vemos cómo siempre la economía ha sido y el dinero han sido amarrados con tu casa, con tu hogar, con tu familia. Así que bueno, esto es mi opinión, pues, de extranjero que ha observado mucho los panameños y trabajando en la construcción he conocido muchísimos panameños, ¿no? De a pie, como los llaman aquí. Así que bueno, gracias por ver el video. Al próximo.